En el 2005 llegó a la política como cargo orgánico dentro del Comité Local de Teguise de Coalición Canaria. Pero tendría que esperar un tiempito hasta el 1 de diciembre del 2010 para estrenar su cargo público como concejal del Ayuntamiento de Teguise. Y en menos de 6 meses consiguió ser candidato a la alcaldía de Teguise y después hacerse con el bastón de mando. Hoy vamos a hablar en los próximos minutos del vis a vis con el alcalde de Teguise, Osvaldo Betancor. Buenas noches, Osvaldo. Muy buenas noches. Bienvenido al vis a vis. Gracias a Cuando ustedes usted iba a ser el candidato precisamente también a la alcaldía de Teguise, se le bautizó en el municipio y fuera de él como el Little Kennedy. ¿Se considera usted un político con proyección? Bueno, yo lo que pienso es que uno viene a la política porque le gusta. Sinceramente, usted lo ha dicho, desde el año 2005 hasta el año 2010 y hasta la actualidad hemos pasado momentos orgánicos difíciles. La verdad que en aquellos inicios eran una formación política que cuando había convocatorias éramos 5 en una mesa y hoy día podemos decir que tenemos 263 afiliados en el municipio de Teguise. Para mí se me llena de orgullo hablar siempre del comité local, porque no solo por el trabajo de Osvaldo Betancor, sino todo el equipo humano de chicas y chicas que tenemos arriba con un mensaje bien claro, que es intentar conseguir que Teguise sea un municipio más lleno de oportunidades, más competitivo y más confortable. Por tanto, la proyección de Osvaldo Betancor, pues mire, yo sinceramente hasta que tenga esa ilusión por la vida pública y por participar y por intentar con pequeños detalles conseguir que los ciudadanos pues estén en un ambiente más confortable, pues mira, yo la proyección mía pues me la irá marcando los tiempos. Sobre todo se lo digo porque casi le tenían usted en barbecho, ¿no? Fue una gratísima sorpresa para Coalición Canaria, consiguió unos resultados extraordinarios, siendo casi un desconocido para la opinión pública. Por supuesto, pero yo sinceramente hay que tener los pies en el suelo. La gente necesitaba algo nuevo y por tanto no está consolidado. Yo sinceramente ahora es cuando hay que demostrarlo, ahora es cuando hay que realmente dar la respuesta y ese es el empeño que tengo día a día, ¿no? O sea, yo sé que en este momento el apoyo fue prácticamente masivo porque faltaron muy pocos votos para una mayoría absoluta, pero en este momento es cuando no hay que defraudar ese apoyo y todo lo contrario, hay que volcarse mucho más y así se lo he dicho a mis concejales, que nos debemos a una ciudadanía independientemente de los colores políticos, pero lo que sí es que cuando exista un problema, ir donde está el problema y dar la cara, ¿no? Por tanto, yo no sé si aquella ilusión se mantiene en estos 3 años, pero lo que sí, el compromiso de quien les habla es de intentar pues hacer una política por el bien de todos, ¿no? Sus rivales políticos dicen de usted que es un populista. Le voy a enseñar varias fotos y las vamos a analizar. Una de ellas está relacionada con la cercanía que en principio usted muestra con los ciudadanos del municipio. Una cercanía mal interpretada por la oposición. Dicen que usted quiere demostrar que está del lado de la regeneración política y de los nuevos aires, haciendo lo mismo que lo que hacían los que le han precedido. ¿Qué tiene que decir de esta fotografía? Hombre, fue muy bonita, por cierto. Una fotografía para mí inolvidable. Yo, sinceramente, todo el mundo me habla de ese populismo, pero tanto me gusta estar en una reunión de trabajo, llámese plan general, llámese obras menores, llámese cualquier cuestión de gestión, como me gusta estar con la ciudadanía, con todos los colectivos y en este caso, pues, como no, con la gente de la tercera edad. Por tanto, detrás de cada foto siempre hay un esfuerzo y hay un trabajo de equipo. Así que me critiquen por estar en todas las fotos me van a seguir criticando porque voy a estar en todos lados. Entonces, yo sinceramente a los partidos de la oposición, pues bueno, ellos han cogido la vía del criticar por populismo y criticar por fotomatón, pero yo sinceramente lo que voy a seguir haciendo es no dejar de estar en todos lados. Así que vamos a ver otra, esta, también muy criticada. ¿Esto no es marketing político al estilo americano? Pues no lo sé, posiblemente, pero yo cuando llegué a ese acto me preguntaron que dónde estaba mi chaque y yo lo primero que dije es si está por aquí me lo pongo sobre la marcha. ¿Por qué? Porque lo que quiero significar es la participación del ciudadano de Costa Teguise, que se moje, que realmente vaya a la playa, porque todo el trabajo que se hizo de actividades de verano, desde juego de palas, desde juego de windsurfing, desde los kayaks, desde buceo, yo creo que todo el despliegue está para que la ciudadanía sepa qué recurso natural tenemos en Costa Teguise, una playa que hemos recuperado la bandera azul, una playa con accesibilidad, una playa con una tonalidad de agua diferente y por tanto esa foto fue el mojarme para saber y para transmitir ese mensaje. Pues a ver si se moja con esta. Ahí aparecen Paulino Rivero,
Pedro Sanginés y usted. Hay quien pueda ver en esta fotografía, bueno, pues cierta rivalidad o incluso que pueda haber un paso hasta de Osvaldo Betancourt hacia el Cabildo de Lanzarote. ¿Qué hay de cierto en estos rumores? Nada, ¿Le apetece? Nada de cierto, sobre todo porque yo creo que tenemos un presidente del Cabildo que ha sido el único presidente en todas estas legislaturas que se ha mojado con los municipios. Yo estoy muy contento en Teguise y estoy muy contento que Pedro Sanginés esté en el Cabildo, así que ningún tipo de rivalidad y sobre todo agradecer al Gobierno porque la inversión que exigía Teguise y que no se fuera para Deje, que para donde realmente tenía que ir, estuviera en este paseo, que por cierto mañana recepcionamos la obra del Paseo del Jablillo y ya es una realidad. Así que con esto vamos a conseguir que el Jablillo el próximo año tenga bandera azul también. Pero las encuestas sí le son muy favorables a usted. Encuestas internas que tiene Coalición Canaria, es uno de los líderes más valorados. ¿Esta circunstancia no ha hecho que se haya planteado esta posibilidad dentro del debate interno de Coalición Canaria, que usted sea candidato a la presidencia del Cabildo? Posiblemente, pero también está la voluntad personal de uno. O sea, ¿Usted no quiere? Yo por mis poros respiro Teguise, estoy enamorado de mi municipio, sinceramente lo digo, y lo que intento es todos los días estar muy temprano en el ayuntamiento para culminar un programa electoral que llevamos hace 3 años y a partir de ahí mi ilusión es repetir en Teguise, esa es mi ilusión. Por tanto, a mí hablarme de otras instituciones en este momento pues no me... Lo que pasa es que en política muchas veces sabemos que hay que hacer sacrificios. ¿Depende de quién se lo pida? No, depende de mí mismo y de mi familia. Así que, sinceramente, ya digo, no rotundo al Cabildo. ¿Y depende esa posible elección de quién sea el futuro candidato en las listas nacionalistas a la presidencia del Gobierno autonómico? Es decir, depende mucho de si sale Fernando Clavijo o Paulino Rivero, de cómo usted se posicione entre ambos. Mire, yo creo que en este momento el partido está en un momento muy bonito. Se está abriendo un proceso electoral interno para la presidencia del Gobierno, hay un proceso de pluralidad de ideas, hay un proceso de diálogo, hay un proceso de escuchar mucho, independientemente de que tengas otra opinión de otra persona, no quiere decir que es un enemigo, o sea, todos nos vamos a presentar con una sigla, pero a la pregunta que usted me hace, yo creo que no tiene nada que ver el futuro presidente o futuro candidato a la presidencia del Gobierno para la presidencia del Cabildo. Mi voto lo tengo claro, o sea, yo siempre he apoyado a Pedro Sanginés y lo voy a seguir apoyando por lo que he dicho, ¿no? Independientemente de que muchos, a mí se me critica porque estoy en todos lados, pero a él también se le puede criticar por su carácter, pero ha demostrado en estos 3 años que es un buen gestor. Yo creo que esta isla, en este momento en la política no venimos a ser amigos, sino a gestionar, así que independientemente de quién está de arriba, el Cabildo yo creo que está bastante afianzado. Con el tema particular de Fernando Clavijo y Paulino Rivero, usted ha mostrado prudencia o estrategia, porque en este caso ha dicho, tenemos que seguir escuchando propuestas, pero hay otros que ya directamente se han posicionado. Mire, yo creo que en este momento tirarse al agua o tirarse a la piscina sin agua, que es un término coloquial, es malo. ¿Por qué? Porque en lo poco que entiendo yo de política o la poca experiencia que tengo, siempre en los últimos 5 minutos cambian las estrategias. Y el que uno pensaba apoyar a lo mejor dice, mira, pues ahora no me presento y yo propongo al siguiente. Y claro, ahí ya nos quedamos descolocados. Por tanto, lo primero es escuchar a ambos candidatos. Paulino estará el martes en Teguise porque lo ha pedido, estuvo en Tía, Fernando estará en la Ejecutiva, bueno, se abre una serie de calendarios. A partir de ahí es qué es lo que quiere Lanzarote, o sea, qué posicionamiento quiere Lanzarote y cuáles son los programas de partido que trae, si es recuperar el insularismo o si es irnos a un nacionalismo, que es lo que existe en este momento. Pero yo creo que Lanzarote tiene que reflexionar antes de lanzarse. Por tanto, yo, de aquí al 12 de septiembre hay un tiempo prudencial, pero sí está claro que en este momento... ¿Reflexionar o guardarse de la posible tormenta? Bueno, también puede ser, pero en mi caso lo tengo bastante claro. O sea, yo durante estos 3 años el Gobierno no ha vituperado a Teguise. El Gobierno, Teguise tenía una deuda histórica de inversión, y puedo decir que en este momento no se han portado mal con Teguise y se vamos a seguir reivindicando, ¿no? Así que, sinceramente, estamos hablando de gobierno, de futuro gobierno, y yo como alcalde tengo que velar porque la inversión venga para mi municipio y los compromisos existentes sigan existiendo. Acaba de decir usted, no se han portado mal con Teguise,
pero tenemos una carretera de Taiche que no se ejecutó al 100% tal y como estaba definido el proyecto inicial. Tenemos el famoso paseo de las cucharas que sufrió un retraso de años. La polémica también del centro de salud de Costa-Teguise. No solamente el acento lo ha puesto la oposición en este sentido, sino que ustedes también han dicho el competente es el Gobierno de Canarias, que arregle esto, y seguimos sin saber cuál será su respuesta. ¿No le están tomando un poco el pelo desde el Gobierno regional? No, pero usted ha empezado con la palabra, bueno, con el verbo tener, tenemos. Lo importante es que tenemos. Hay otros municipios que no tienen. Mire, el primer problema que me plantea la carretera Taiche fue una infraestructura que ya desde la oposición Coalición Canaria reivindicó, ya desde la oposición en aquella época reivindicamos, y hoy día la verdad que es un gran escenario, un gran gimnasio al aire libre que lo consumen todo el mundo desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. El compromiso que tengo del gobierno, y me costó bastante la luz, y ahí están las hemerotecas, hasta que la palabra del presidente fue la próxima semana se te pone la luz, es terminar el embellecimiento de la carretera. Y una de las reivindicaciones que hemos hecho es con políticas activas de participación ciudadana, que también lo hemos hecho hace varios meses atrás, de nosotros iniciar la plantación de los árboles. Pero lo están haciendo ustedes, no el Gobierno de Canarias. Lo estamos haciendo nosotros como reivindicación. Ahora, mi labor política desde el Gobierno, y la semana pasada con el tema del Plan General me reunía con Domingo Berriel y me dijo que ya tenía un pequeño borrador de lo que es mobiliario. Así que para mí es muy importante detener. El segundo problema con respecto a la inversión de la avenida de las Cucharas y el Jablillo, pues recepcionamos la parte de Jablillo porque está conforme a un procedimiento técnico y a un proyecto, y era una necesidad vital que tenía ya el paseo. O sea, ahí todo el deporte se desarrolla en esa avenida, todo el ocio complementario se desarrolla en esa avenida, y hoy día tenemos una avenida para cómo estaba. ¿Cómo se ha terminado la avenida? Mira, los procedimientos administrativos y la ley de contratación impiden lo que todo el mundo quiere de quítate tú para ponerte en una empresa solvente. Ahí realmente la parte del Jablillo cumplieron, y tengo que decir que fue una empresa de aquí, pero en la parte de las Cucharas en este momento estamos pendientes a los informes técnicos. Pero está usted, perdóneme, sembrando muchísima paciencia. ¿Es para recoger la confianza a posteriori de Paulino Rivero? No. O sea, la paciencia es fundamental en estas prácticas políticas. ¿Por qué? Porque la impaciencia posiblemente no nos lleva a nada. Así que nosotros siempre presionamos conforme a derecho, y sobre todo con el diálogo. Yo creo que el presionar sin diálogo, y sino con acciones, perdóname la expresión, absurdas, al final lo que son pataletas. Por tanto, nosotros presionamos sabiendo que vamos a tener la inversión. Y con respecto al centro de salud, que ahí sí presionamos, porque tenemos casi 4.000 cartillas sanitarias en Costa-Teguise y teníamos una realidad sanitaria que no era la que me gustaba, o sea, un local de 50 metros cuadrados donde confluía el mundo infantil con la tercera edad, y el aspecto y la atención era en precario. Y nosotros pusimos y pedimos a disposición, o sea, al gobierno que nos pusiera un consultorio médico. Propusimos locales y ellos dispusieron. Y en este momento, desde la Dirección Insular de Salud, porque fueron ellos quienes fueron a ver el local con sus técnicos y fueron ellos quienes dieron el sí al local, a nosotros nos tienen que dar una respuesta. Pero mal hecho, ¿no? Por supuesto, pero mal hecho no del ayuntamiento, es del gobierno. Entonces, ahí ya hemos convocado a la mesa municipal de salud, que me ratifica a mí a tener la reivindicación. He convocado a la mesa insular, que se celebrará en los próximos días, y al siguiente que voy a convocar es la consejera de Sanidad. Ya que ha hablado usted de sanidad, vamos a conocer el dato, en este caso, del programa de hoy. Dice ese dato, los populares acusan al Gobierno de Canarias de disparar las listas de espera en Lanzarote con un incremento del 714% en 3 años. Cuando el Partido Popular estaba al frente de la Consejería de Sanidad, la cifra de pacientes que esperaban más de 6 meses por una operación era de 133. A día de hoy, esa cifra supera los 1.000 pacientes. La valoración que hace Osvaldo Betancor sobre el tema sanitario. Usted fue uno de los alcaldes, uno de los varones de Coalición Canaria que pidió que no hubiera cambios en el Hospital José Molina Orosa. Y hay quien dice que esto fue una fatalidad para el sistema sanitario lanzaroteño. Mire, yo sinceramente cuando dije aquello era convencido de una cosa. Del quitarse usted para ponerme yo, no vamos a arreglar el problema. O sea, en este momento el problema de la sanidad es un problema latente, que 3 meses más tarde al nombramiento seguimos teniéndolo. ¿Por qué? Porque primero yo lo que creo que tenemos que hacer es una auditoría interna, qué es lo que tenemos y qué es lo que vamos a exigir. ¿Por qué están la primera planta, hay quirófanos cerrados? ¿Por qué no se trabaja o sea, no se le da más funcionalidad a los aparatos que tenemos? ¿Y cuáles son los que no tenemos?
Es decir, en aquel planteamiento que hacían era, esta señora no funciona y ponemos a otro. Sí, pero ¿qué medios tienen? Si va a tener los mismos, pues yo creo que al final la persona que entre va a tener la misma capacidad de disposición. Pero las cifras son incuestionables, por ¿no? supuesto, La situación de la isla de Lanzarote en por comparación supuesto, además con otras islas es pero yo de dificultad. Yo no voy al término personalidad. Por tanto, vamos a hablar ahora de las cifras. Así que no fue un gesto para medir las fuerzas de los varones. No, y quien quiera cogerlo como la fuerza de los varones, me parece bien y su discurso está ahí. Dentro de 6 meses me hace la misma pregunta y le digo yo, mire, ¿y ahora dónde están los medios que la gente nueva va a poner? O sea, si esto es sencillo, esto es sencillo. Por tanto, el tema de la sanidad hay que hablarlo en su amplio término. No, es que ahorran 1 millón de euros. Mire, ¿quién permite ahorrar 1 millón de euros? ¿Dónde están? A ver, ¿dónde están las competencias para permitir ahorrar el 1 millón de euros? ¿Por qué se ahorra 1 millón de euros? Porque alguien tiene que dar explicaciones de esto. O sea, ¿dónde están los cargos jerárquicos? Nosotros tenemos un director insular que tiene sus competencias y debajo del director insular está el gerente. Por tanto, aquí no es decirle la culpa es de este, no. Vamos a hablar de sanidad y vamos a hablar de estas listas de espera. ¿Usted cree que no se ha barrido suficiente? No, yo creo que hay que ejercitar la competencia que a cada uno se le pone. Y a partir de ahí cada uno tiene su responsabilidad. Porque lo fácil es lo que se hizo. ¿El director insular de Sanidad en la isla de Lanzarote no está haciendo su labor? Yo no digo que no esté haciendo su labor. Yo digo que también se tiene que implicar para que los demás hagan su labor. Porque es un cargo orgánico dentro de la organización y es un cargo que tiene que exigir al gobierno que venga la inversión. Por tanto, no es decir, es que está ahorrando. No. A lo mejor alguien está permitiendo que se ahorre. Y si se está permitiendo y si no se quiere, habrá que reivindicarlo. En este caso, en el tema de la batalla, digamos, de la sanidad, en el foro interno de Coalición Canaria, ¿cree usted que hubo un error estratégico a la hora de plantear este asunto como un problema dentro de Coalición Canaria? No, es que es un problema. O sea, no es un problema de Coalición Canaria, es un problema de todo el gobierno. O sea, la sanidad y la educación no se puede politizar. Pero un asunto que se trató incluso en la Ejecutiva Insular de Lanzarote, a posteriori en el Consejo Político Nacional. Y Paulino Rivero le dio la razón a la tesis de la Ejecutiva Insular, por lo tanto se hizo un problema de Coalición Canaria. Sí, pero vamos a ver, cuando uno plantea un problema en la Ejecutiva, me parece bien. Pero lo que se llevó a la Ejecutiva es, tenemos esta conducta de esta señora con estos números y vamos a poner al otro. Bien, me parece bien, pero mire, ¿y qué políticas activas va a proponer o a impulsar usted para que los correctores que tenemos que corregir o los parámetros que tenemos que corregir sean factibles? Eso fue lo que faltó. Por tanto, el quítate tú para ponerme yo, y perdona que diga otra vez el ejemplo, era lo que yo, Osvaldo Betancourt, a nivel personal, creía y creo que no es factible. Empezó usted la legislatura pactando con el Partido Popular y pasaron unos meses y de repente le nació la desconfianza. Nos gustaría saber a día de hoy si fue una duda razonable o era que tenía miedo a que le quitaran el sillón porque estaban pasando cosas raras en otras instituciones públicas. Aparte de que era una duda razonable, habían hechos colmatados que nos llevaron a tomar aquella decisión. La verdad que si vamos para atrás, el presentar la dimisión a un concejal, la consejera en el Cabildo pues ya lanzar que al presidente le quedaban horas, el llamar a teléfonos y no contestar cuando sabes que... Por tanto, habían dudas razonables. Yo no tengo miedo a perder la alcaldía, sinceramente se lo digo. O sea, nosotros ya hemos estado en la oposición. Pero claro, cuando uno se plantea una gobernabilidad y una estabilidad en el municipio, lo que sí está claro que a lo que nosotros vinimos aquí es a trabajar por el municipio y a dar estabilidad institucional. Por tanto, una de las primeras causas de aquella ruptura fue la estabilidad institucional. Estábamos en un momento en que, si posiblemente era acertado el comentario que había y el ofrecimiento que hizo la consejera del PP al Partido Socialista, pues posiblemente esa estabilidad en Teguise pues no se iba a dar. Así que estamos hablando constantemente de otro faro, ¿no? De otro foco de atención, el Cabildo de Lanzarote, donde efectivamente se estaba jugando a la inestabilidad, pero no sí, pero la inestabilidad del Cabildo pasaba por Teguise. O sea, estaba claro que a uno le tocaba el Cabildo y a otro tocaba Teguise y a otro le tocaba Recife. Por tanto, nosotros supimos reconducir la situación, y hay que decirlo así, y transmitir el pacto a nivel regional a las instituciones. ¿Esos pactos en cascada a usted le gustan o nos obligan a ser rehenes también de los caprichos políticos? Mire, yo sinceramente le digo una cosa. Cuando uno pacta,
es con varios objetivos en común. Lógicamente, toda fuerza política tiene su propia naturaleza y hay denominadores comunes y hay denominadores que no vamos a llegar a entendimiento. Pero una vez que se termine esa fase política, uno se debe a unos intereses municipales, y antes lo comentaba, independientemente de la ideología. Por tanto, todo concejal que entre de la puerta del ayuntamiento hacia adentro y el propio alcalde, para mí la única bandera que está en mi mente es la del municipio de Teguise. Y todo concejal que atente sobre la estabilidad municipal, pues el alcalde tampoco puede permitir eso. Con esto no le quiero decir que en este momento el pacto goza de una salud buena, independientemente de las declaraciones que hayan existido. Y bueno, yo sinceramente, Coalición Canaria va a dar estabilidad al Ayuntamiento de Teguise. Vamos a ver, la ruptura de ese pacto inicial, Coalición Canaria, Partido Popular, se produce a finales de febrero del 2012. 2 semanas después, el Gobierno autorizó las prospecciones, Gobierno estatal, prospecciones en Canarias. Y pocos días después de este anuncio, también en el mes de marzo, se convoca una manifestación que fue multitudinaria. ¿No ha estado condicionado constantemente el asunto del petróleo precisamente a esa estabilidad política que usted ha dicho empezó a ponerse en peligro? Vamos a ver, con respecto al tema del petróleo, que afectó en su momento al tema institucional, posiblemente. Y además recuerdo varias reuniones que tuvimos en Teguise, porque ya la planta hotelera nos estaba exigiendo un pronunciamiento, y en esas 2 reuniones el Partido Popular pues hizo la callada por respuesta. Así que posiblemente ahí el antítesis o la variedad de intereses pues ya empezaba a ser latente. Nosotros, con respecto al petróleo, y así lo hemos manifestado en las decisiones plenarias, somos de una decisión muy nítida y muy rígida. O sea, no rotundo. Y cuando digo no, es no sin negociaciones y sin nada. Yo creo que somos islas de secano, somos islas que dependemos del mar. O sea, toda la vida que se genera en la isla es gracias a la desalación del mar, del agua. Y cualquier acción que atente contra este bien natural, pues tenemos que proponernos el no rotundo. Le hago una pregunta como gobernante, con proyección. Si usted gobernara el Estado español, es decir, el Gobierno central estuviera en sus manos, ¿no quisiera conocer si hay o no recursos fósiles? Solamente investigar. Yo creo que o sea, tú puedes investigar simplemente con cualquier, además dentro de las nuevas tecnologías te lo dicen, pero a la hora de tomar la decisión uno se tiene que poner en la balanza a cuántos voy a favorecer y a cuántos voy a perjudicar. Ahí, si usted me hace la pregunta, si estuviera el Estado en mis manos, hoy, y además en toda decisión municipal lo hago. El 10% del consumo, en este caso de hidrocarburos, sería resuelto con la posibilidad de encontrar petróleo en esos fondos marinos cercanos a la zona. Sí, pero el 100% de una industria turística sería destruida con el 0,001% de fallo de esa prospección. Así que sigo diciendo lo mismo en este momento, y además la soberanía popular, ya lo ha dicho por activa y por pasiva, es el no rotundo, independientemente de que se sepa de que ese 10% se va a resolver. Yo creo que hay otras medidas y otras políticas que se pueden aplicar para resolver ese problema que usted me plantea, pero yo voy a la industria en Canarias. Nosotros no tenemos industria, no somos como Bilbao, no somos como Cataluña. La industria de Canarias, y que estamos muy orgullosos de ello, es el turismo, y no podemos permitir que el 0,0001% esté siempre en la aureola de nuestra mente por lo que pueda pasar. Palabras textuales del ecologista y en este caso también asesor del Cabildo de Fuerteventura en temas antipetróleo, Pedro Hernández. Dice, y mire, atienda lo que le voy a decir. Quienes no pueden seguir viviendo entre nosotros son los que no respetan la voluntad de las instituciones y la voluntad de los ciudadanos y la posición de una parte importante de la comunidad científica internacional. ¿Cree que este es el tono adecuado para tratar este asunto? ¿Acompañar el debate con esta beligerancia? Al principio de la entrevista lo decía, yo soy una persona de mucho diálogo. De mucho diálogo, siempre me pongo en la mente, o me intento poner en la mente del que está enfrente y que tiene una opinión diferente a la mía, pero siempre voy con las vías del diálogo y con las vías de la herramienta de derecho que nos han puesto. Sinceramente, pues yo sé que hay muchísima gente que no entiende las posturas de aquellos que nos quieren imponer estas profesiones, pero creo que con las herramientas del Estado de Derecho, con las herramientas del diálogo, tenemos que seguir peleando para hacerle entender a este ministro de Industria que tenemos en Canarias, y parece ser que es de Turismo en Baleares,
que su pueblo, el pueblo canario, está diciendo no a las prospecciones petrolíferas. Miren lo que pasó en Agüime, fue una pequeña mancha, pero una pequeña mancha, las imágenes que hemos visto, nos ha abierto los ojos pues, de lo que puede ser. ¿Esas palabras merecen una condena? ¿Perdón? ¿Esas palabras en concreto que le acabo de No, yo también creo que está dentro de la libertad de expresión, no he visto ningún tipo de insultos, por tanto... Las pintadas de José Manuel Soria, que también hemos visto en Lanzarote, vivo o muerto, ¿merecen una condena? Bueno, yo creo que esa práctica política a nadie nos gusta, independientemente de la ideología, por tanto, yo total repulsa este tipo de prácticas, ¿no? Vamos a escuchar lo que opina la calle. Hoy hemos salido a preguntar sobre si sería necesario generar un debate sobre la independencia futura de la Comunidad Autónoma de Canarias, es decir, si existe o no, en este caso, ganas soberanistas entre la población. No, porque creo que España es bastante buena así unida. A mí la verdad que los pueblos, si quieren ser independientes, lo pueden elegir. Sí, yo estaría de acuerdo que sí hiciese. Porque me gustaría saber la opinión de todos los canarios y concretamente de Lanzarote. No, porque no, me parece que lo que necesita España es unión y no separarnos todos ahora en este momento. No, porque no creo en el independentismo. Pues no. No. Bueno, yo lo defendería el nacionalismo con España. O sea, no el si otra cosa sería el nacionalismo independentista, porque si ahora, por ejemplo, Cataluña va por un lado, Canarias va por el otro, y cada provincia se separa, no creo que España llegue a ningún sitio. No, se reparte más que une. A mí me encanta estar unido, unido es más fuerte. Sí, muy útil. Que sí, siempre y cuando el nacionalismo sea un nacionalismo verdadero. Depende de qué punto de vista lo mire. Nacionalismo no me gusta algo independiente, más independiente para las islas. Pues si miras para tu tierra, sí, pero si miras para afuera, para después mirar para tu tierra, que nunca se mira, pues no. Que hay mala gestión en Canarias, hay mucha mala gestión. Pero hay mala gestión en toda España. Considero que no se gestiona desde Canarias bien para que el gobierno central te atienda como debe de ser. Yo pienso que de Canarias está muy olvidada, no maltratada solo, sino olvidada también. Yo creo que Canarias está mal gestionada. Creo que está mal gestionada desde aquí, desde Canarias. En parte hay mala gestión desde Canarias, pero en los gobiernos centrales creo que no nos tienen muy bien visto. Osvaldo Betancor, ¿es necesario que el nacionalismo canario, de cierta manera, gire un poco hacia la izquierda más radical o independentista? Yo soy un nacionalista moderado. El otro día me daban un dato que el País Vasco tiene prácticamente los mismos habitantes que Canarias y se ve en el Congreso como ellos tienen muchísimos números de diputados y nosotros tenemos 2 nada más. Por tanto, yo lo que sí creo es que el nacionalismo se tiene que implantar no como independentismo, sino implantar como reivindicación a las exigencias de esta tierra, ¿no? Entonces, para mí es muy importante hablar siempre de nacionalista y que la gente entienda de que somos un partido que si va a Madrid no estamos ni a expensas de uno ni a expensas de otro, porque es verdad, o sea, partidos estatales desde que cogen un avión pues ya están atados a una decisión y es levantar la mano y ya está. Y yo creo que eso es lo que tiene que reflexionar el Canarias. En este momento no somos autónomos en nuestras costas, el problema que tiene Teguise, no somos autónomos en los puertos y aeropuertos y ahora los quieren privatizar. Por tanto, yo creo que hay que reflexionar, y en este último caso que me daban la cifra de 100 y pico millones de euros que se van de aquí para Madrid y que aquí no invierten nada, y es una de las cosas que tiene que implantarse en la conciencia del propio nacionalismo. Por tanto, yo la independencia no va en mí. Soy un nacionalista moderado, pero con reivindicación. Osvaldo Betancor, tenemos que despedirnos ya, pero no antes
sin hablar del plan general. Va a ser noticia en las próximas semanas y ustedes pueden convertirse en el principal exponente de lo que es tener un documento urbanístico de planificación aprobado definitivamente en la isla de Lanzarote. ¿Esto le va a permitir tener alas de cara a las elecciones del 2015? Por supuesto, yo creo que es uno de los objetivos que nos habíamos marcado al principio de la legislatura y era una herramienta jurídica que permite captar inversión. Nos ha pasado durante estos 3 años muchísimos inversores que se quieren implantar en nuestro municipio. Nuestro principal empresarios están cotizando en otros municipios porque no tienen una zona industrial para ello, y yo sinceramente una de las cosas que me voy a alegrar es que por fin se puedan colmatar los núcleos familiares para que nuestros jóvenes no compren su primera vivienda fuera del municipio, sino que se implanten en Teguise. Así que para mí va a ser una noticia muy positiva, pero sobre todo para las futuras generaciones de Teguise yo creo que mucho más. Muchas gracias por habernos acompañado en el Vis a Vis. Gracias a ustedes, buenas noches. A ustedes, como siempre, decirles que les dejamos con el reportaje de la semana. En este caso, la lupa la hemos colocado sobre el Parque Nacional de Timanfaya y esas propuestas, ese abanico de propuestas que plantea el Ayuntamiento de Tinajo por un lado, el Cabildo de Lanzarote por otro y también el Ayuntamiento de Yaiza, así como los técnicos del propio patronato. Todos los datos se los ofrecemos en el siguiente reportaje. Gracias por estar ahí. El Chinero es la zona propuesta por el Consejo de Administración de los Centros Turísticos para que la visita a Timanfaya cambie y sea más cómoda y atractiva. Duplicar 2 aparcamientos, uno en Tinajo y Yaiza, podría generar más impacto medioambiental, más coste y con ello una posible carestía de las entradas que podría disuadir a los visitantes. La patronal hotelera Solán espera que se detalle y concrete la propuesta redactada por una consultora de arquitectos para que no se pierda más tiempo en debates estériles. Nos referimos, por supuesto, pues, a las pertinentes autorizaciones, informes, etcétera, que pueden, pues sabemos que es un espacio pues protegido y realmente pueden dar esa viabilidad del punto de vista jurídico. Igualmente nos acompañaba, pues aunque sea una ficha financiera pues concreta o el presupuesto concreto de lo que será el proyecto, pero sí efectivamente acompañar una ficha financiera de lo que supondrá económicamente esa propuesta. El propio consejero delegado de los centros turísticos, José Juan Lorenzo, insiste en que la propuesta de la EPEL es la que prioriza a los visitantes por encima de otras cuestiones y matiza que las colas que se generan a la entrada de Timanfaya se concentran durante 30 días en todo el año, por lo que espera que se tomen medidas acordes con la problemática real y que no se sobredimensione el problema con la idea de sacar rédito político municipal. Cuando tú tienes una actividad o un parque nacional, el islote de Hilario, el volcán el restaurante El Diablo, que ha llegado a su límite de capacidad, pues es normal que se produzcan colas. Quiero decir, lo primero que quiero es relativizarlo. Por tanto, nuestro objetivo no ha sido exclusivamente cómo abordar esa problemática, sino cómo ordenar todo el flujo, cómo mejorar la visita y cómo mejorar la calidad de visita. Y de ahí siempre tuvimos claro que había que incorporar nuevos elementos a la ruta de los volcanes. Lo más importante, creo que se ha hecho un trabajo técnico que responde a lo que necesita la visita al parque para los próximos 10, 15 o 20 años. Y de ese trabajo técnico se le han dado forma pues los mejores arquitectos paisajistas que hemos encontrado. Y esa propuesta y eso lo que pretendemos es que la reflexión sobre cómo abordar un tema tan importante para Lanzarote y para nuestros visitantes sea lo más informada posible, lo más serena posible. Por ahora la decisión del Consejo de Administración es una propuesta que no es definitiva y que tiene como objetivo esencial evitar el estacionamiento de vehículos en el islote del Hilario. En Tinajo, donde su alcalde se opone frontalmente a cualquier iniciativa que no conlleve un aparcamiento en Mancha Blanca, la oposición, como el concejal del grupo de los no adscritos, Nicanor Rodríguez, propone al primer edil que se diseñen rutas gastronómicas que pongan en valor las queserías y bodegas tradicionales insulares del municipio, si lo que se pretende es aumentar el número de visitantes al municipio, y recomienda zanjar la polémica en Timanfaya. La alcaldesa del Sur, Gladys Acuñas, también se ha desvinculado de la postura inflexible de Jesús Manchín. Lo que nos recuerdan las cifras es que cada año llegan a Timanfaya 800.000 visitantes que deben ser convenientemente atendidos,
Con la nueva propuesta, el Chinero contaría con una marquesina integrada en el paisaje, en la que se ubicaría más de un centenar de vehículos y que también se construirá un mirador para observar la última erupción del parque. Asimismo, cuando haya mucha afluencia, el Chinero contaría con otras 220 plazas de coches para dar cobertura a los visitantes.